Bienvenidos un día más a su canal, donde hablamos de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento, las series turcas que nos roban el sueño, y por supuesto los romances que nos hacen suspirar. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido en vilo a miles, incluso millones, de fans alrededor del mundo. Una historia llena de rumores, especulaciones, desmentidos, y un deseo ferviente de que se haga realidad. Así es. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, y de esa boda que todos, secretamente o no tan secretamente, anhelamos. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y por supuesto, darle un buen like a este vídeo si les gusta lo que van escuchando. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden dejar sus comentarios. Queremos saber sus opiniones y teorías. Ahora sí, hablemos de lo que nos trae aquí hoy. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente después de su explosiva química en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países de Latinoamérica. ¡Uf! Esa serie fue un fenómeno, un tsunami de emociones que arrasó con todo a su paso. Recuerdo vívidamente la primera vez que me topé con un fragmento de la serie en redes sociales, fue amor a primera vista. La energía, la comedia, el romance. Todo era perfecto. La historia de Sanem y Can nos cautivó a todos. La naturalidad de su actuación, las miradas cómplices, las sonrisas que se robaban el uno al otro. Era imposible no creer que algo más estaba pasando fuera de las pantallas. Y ahí comenzó todo. La chispa inicial encendió una hoguera de rumores y especulaciones. Los fans se convirtieron en detectives, analizando cada detalle, buscando pistas ocultas en las entrevistas, en las fotos de Instagram, en cualquier migaja de información que pudiera confirmar sus sospechas. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde se libraba la guerra de las teorías, cada bando defendiendo su postura con fervor. Los rumores, las especulaciones, las fotos captadas por paparazzi en momentos aparentemente inocentes, pero que para los fans eran la prueba irrefutable de que estaban juntos. Un simple paseo por la calle se convertía en la confirmación de un romance secreto. ¿Se acuerdan? Los foros online se llenaban de teorías, análisis detallados de cada gesto, de cada palabra, de cada like en redes sociales. Era una verdadera locura. Se creaban hilos interminables debatiendo la intensidad de una mirada, el significado de un emoji o la cercanía en una foto grupal. Era un trabajo de detectives digno del FBI. Pero la verdad es que a pesar de toda la evidencia que los fans querían encontrar, nunca hubo un anuncio oficial. Esa es la clave, la piedra angular de todo este misterio. Nunca hubo un sí, estamos juntos. Ni un sí, nos vamos a casar. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante, tan adictiva. La esperanza de que ocurra a pesar de todo, sigue viva en el corazón de muchos. Es como una llama tenue que se resiste a extinguirse, alimentada por la nostalgia, el cariño y el deseo de ver cumplido ese final feliz que tanto anhelamos. Pero ¿por qué nunca hubo un anuncio oficial? Bueno, aquí es donde las cosas se complican y donde la historia se vuelve más interesante. Aquí entramos en el terreno de las conjeturas, las interpretaciones y las posibles razones detrás del silencio. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, tanto Can como Demet siguieron caminos separados, enfocándose en sus carreras y explorando nuevas oportunidades. Can se fue a Italia para protagonizar Viola come il mare, una serie que también tuvo buena acogida y que le permitió mostrar su versatilidad como actor en un contexto diferente. Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando varias series y películas que consolidaron su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte para ambos. Que el constante asedio de los paparazzi, la atención desmesurada de los fans y las expectativas del público hicieron que prefirieran mantener su vida privada alejada de los focos. La fama puede ser un arma de doble filo, y el escrutinio público puede ser abrumador, especialmente cuando se trata de relaciones personales. Imaginen la dificultad de construir una relación genuina bajo la constante mirada de las cámaras, con cada movimiento analizado y cada gesto interpretado. Otros creen que simplemente nunca hubo nada más que una gran amistad y química profesional.
Que todo fue una ilusión creada por la magia de la televisión y el deseo ferviente de los fans de verlos juntos. Es cierto que la química en pantalla puede ser engañosa, y que la conexión que vemos entre los personajes no siempre se traduce en una relación real fuera del set. A veces los actores son simplemente muy buenos en su trabajo, creando personajes convincentes y transmitiendo emociones de manera efectiva. Y también hay una tercera teoría, que quizás sea la más realista y la que más se acerca a la verdad. Que si hubo algo o una conexión especial, pero que no funcionó. Que la vida de los actores es complicada, llena de viajes, compromisos, horarios exigentes y una constante presión por mantener una imagen pública impecable. Mantener una relación en esas circunstancias puede ser muy difícil, incluso para las parejas más sólidas. Quizás la distancia, las diferentes prioridades en ese momento de sus vidas, o simplemente la incompatibilidad a largo plazo, hicieron que tomaran caminos separados. A veces el amor no es suficiente y las circunstancias externas pueden jugar un papel determinante en el destino de una relación. Lo cierto es que a lo largo de estos años, ambos han sido relacionados con otras personas y han vivido sus propias historias de amor. Can, por ejemplo, estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta. Un compromiso que duró poco y que terminó en medio de rumores de infidelidad y acusaciones mutuas. Esta relación fue un torbellino mediático con fotos, declaraciones y especulaciones que llenaron las portadas de las revistas y los programas de televisión. Demet, por su parte, se casó con el cantante Ouzhan Koch en una boda de ensueño que fue transmitida por televisión y seguida por miles de personas. Este matrimonio parecía ser el cuento de hadas perfecto, con una ceremonia espectacular y dos personas aparentemente enamoradas. Pero lamentablemente este matrimonio también llegó a su fin hace poco, dejando a muchos con la sensación de que quizás la historia con Can no estaba del todo cerrada y que aún quedaba una chispa de esperanza. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Hay alguna posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a estar juntos? ¿De que esa boda que tanto anhelamos se haga realidad? Bueno, la verdad es que en el mundo del espectáculo todo es posible. Hemos visto parejas que se separan y vuelven a estar juntas años después, hemos visto amores que florecen en los lugares más inesperados y hemos visto historias que desafían todas las expectativas. El destino es caprichoso y a veces nos sorprende con giros inesperados. Pero siendo realistas y analizando la situación actual, la situación es la siguiente: ambos están solteros, ambos tienen carreras exitosas, ambos son figuras públicas muy queridas y respetadas y ambos siguen siendo recordados por su química en Erkencikus. La llama de la esperanza sigue viva gracias a la magia que transmitieron en la pantalla y al deseo de los fans de verlos juntos. La pregunta que todos se hacen es, ¿será suficiente para que el destino los vuelva a unir? Personalmente creo que lo más importante es respetar sus decisiones, apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas, independientemente de lo que el futuro les depare. Si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, que así sea. Será una historia de amor digna de una telenovela, con todos los ingredientes necesarios para cautivar al público: romance, drama, intriga y un final feliz. Pero si no, también está bien. Lo importante es que sean felices y que sigan disfrutando de lo que hacen, persiguiendo sus sueños y alcanzando sus metas. Y hablando de decisiones y de la importancia de respetar la privacidad de los artistas, quiero aprovechar este momento para reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como espectadores y como consumidores de contenido de entretenimiento. Es fundamental recordar que detrás de las cámaras y los personajes que interpretan, hay personas con sentimientos, con vidas privadas que merecen ser respetadas y con el derecho a tomar sus propias decisiones sin ser juzgadas o acosadas. El acoso de los paparazzi y la difusión de rumores infundados, la invasión de su privacidad y la presión constante de los fans pueden tener un impacto muy negativo en su bienestar emocional y en su salud mental. Por eso es importante que seamos conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. Que seamos respetuosos con su privacidad, que evitemos difundir rumores y noticias falsas, y que les demos el espacio que necesitan para vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. El respeto es fundamental, y debemos recordar que los artistas son personas como nosotros, con los mismos derechos y las mismas necesidades. Volviendo al tema de Can y Demet, creo que lo más sensato y lo más responsable es esperar y ver qué pasa. No podemos controlar el futuro, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante él. En lugar de obsesionarnos con la idea de una boda que quizás nunca ocurra o de un reencuentro que tal vez nunca se concrete, podemos disfrutar
Utar de su trabajo, apoyar sus proyectos, admirar su talento y desearles lo mejor en sus vidas. Y si algún día, por sorpresa, nos anuncian que están juntos, pues celebraremos a lo grande. Organizaremos una fiesta virtual, brindaremos con champán y compartiremos nuestra alegría con todos los fans alrededor del mundo. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de su talento, respetando su privacidad y apoyando sus carreras. Y ahora, para concluir este análisis exhaustivo y esta reflexión profunda, quiero recordarles brevemente los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Hablamos de la historia de Can Yaman y de Method Demir, del fenómeno Erkenci-Kuş, de los rumores de romance, de la falta de un anuncio oficial, de sus vidas después de la serie, de sus relaciones pasadas y de la importancia de respetar su privacidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones sobre el mundo del entretenimiento, analizar las tendencias, debatir sobre los rumores y sobre todo, me encanta saber que hay personas ahí afuera que comparten mi pasión por las series turcas, los romances que nos hacen soñar y el talento de estos increíbles actores. Quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a investigar a fondo los temas que les interesan y a ofrecerles una perspectiva única y original. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Muchísimas gracias por todo su cariño, su apoyo y su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Besos y abrazos. Y no dejen de soñar con ese final feliz que tanto anhelamos.